Estamos algunos ya iniciaron, por lo que me comentan, con propedéuticos y otros van a iniciar el 28 de agosto formalmente las clases y otros iniciarán días después, ¿no? Entonces, sabemos que a este momento, a esta fecha, pues ya todos han revisado los documentos referidos sobre el marco curricular común, tanto las progresiones como las orientaciones, como los programas de estudio. Supongo que es así, nada más díganme sí o no. Y ya están listos para marcar entonces el 28 de agosto. Era para que dijeran en coro sí. ¿Quiénes sí consideran que están listos y quiénes consideran que falta afinar algunas cosas y quiénes de plano dicen no estamos listos? Entonces vamos a empezar. Levanten sus manos los que sí están listos. 1, 2, 3, 4, 5, como unos, no sean miedosos, ya están aquí de todas formas. De todas formas van a iniciar el 28 de agosto todos, pase lo que pase. ¿Quiénes se consideran como en un término medio? Así que digan, solo me falta afinar algunas cosas, aclarar algunas cosas para ya dar inicio. Bueno, ¿quiénes de plano consideran que les hacen falta muchos elementos para poder arrancar? Levanten su mano porque para eso estamos aquí. Listo, vale. Entonces, ¿por qué quería yo como saber esto? Porque al final del día pues hemos difundido mucha información, hay muchos cursos, sin embargo pues no es lo mismo tener a la cercanía y tener un taller donde se puedan expresar muchas de las dudas, a diferencia de tener un curso autogestivo o con facilitadores que no es necesariamente en tiempo real, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la intención de preguntarles, porque entonces también podemos saber qué tan importante es que estemos aquí, ¿no? Y que podamos ser de ayuda y de utilidad para ustedes. Entonces, por eso es la pregunta. Y la verdad es que voy a decir que el día de hoy esperamos puedan salir con más dudas para que mañana aclaren otras dudas y para que a lo largo del semestre tengan más dudas. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque entonces convertimos a la tarea de las y los docentes en un trabajo dinámico, en un trabajo de estar construyendo todo el tiempo, ¿no? Y entonces no caemos en esta parte de, bueno, ya hice mi planeación y así se queda, y el siguiente semestre ocupo la misma y entonces ya no creo nada porque pues ya lo hice. No. Todo el tiempo tenemos que estar bajo este dinamismo, esta construcción y este replanteamiento y redimensionamiento de lo que estamos planteando, porque cada vez tenemos alumnas y alumnos con características distintas, con necesidades y particulares distintas. Entonces, por eso es que es importante el repensar nuestra labor docente. Entonces, en ese sentido es que, en general, yo tiendo a moverme mucho, entonces no me voy a quedar quieta, pero bueno, en general, como es de conocimiento de todos, el marco curricular común surge del planteamiento y la modificación del artículo 3º constitucional, en donde vamos a repensar lo que significa educación para todas y todos. Vamos a repensar lo que va a implicar darle educación a todas y todos los mexicanos en los 3 niveles educativos. Y eso mismo se va a reflejar en la Ley General de Educación, en donde, ¿quiénes han leído la Ley General de Educación? Levanten su manita.
¿Ok? Bueno, es un documento que todos tenemos que leer. ¿Por qué? Porque ahí establece las obligaciones que tenemos como institución educativa y como funcionarios, servidores públicos que atendemos un servicio educativo, que es como docentes. Y también están nuestros derechos y nuestras obligaciones, entonces sí es importante como conocerla, pero en estricto sentido, parte de lo que está planteado en la Ley General de Educación tiene que ver con el nuevo enfoque de la educación a partir de la inclusión, de la interculturalidad, de la búsqueda no solo de calidad, sino de excelencia del servicio educativo. Y eso, pues, son palabras así, muy grandes, porque sabemos que hay que hacer mucho trabajo para generar el respeto a la interculturalidad, el respeto para la inclusión, las acciones que se deben diseñar para alcanzar la inclusión. Y por eso es que es importante que caminemos todos de la mano, ¿no? Y en ese contexto es que se rediseña y se replantea el marco curricular común. ¿Quién de ustedes aquí me dice si el marco curricular común basado en competencias debiera permanecer? Debiera permanecer. Ok, una mezcla de los dos. ¿Alguien más? Aprender de lo que no pudo ser, lo que no pudo utilizar y mejorarlo constantemente. Ok, muy bien. El cambio anterior de competencia estaba con la parte laboral, se preparaban para la parte laboral, y este no lo llama era algo más fijo y pues como dice también el compañero, la parte de lo que se llama una oportunidad, sí, como dice por ahí un maestro, una oportunidad de corregir lo que se probó y no funcionó. Ok. Fíjense que eso es muy interesante. Yo voy a hacer mi planteamiento y total si no me van a linchar, ¿no? El marco curricular común que emana de la RIEMS, el modelo por competencias, no es malo. O sea, hay que hacer ese planteamiento. Si nosotros realmente como docentes volteamos a ver la historia del servicio educativo, la historia del servicio educativo tiene que ver con, vamos aprendiendo conforme también nuestro contexto nos está marcando el camino o la orientación. El marco curricular común que se establece a partir del modelo por competencias tuvo enseñanzas positivas. ¿Cuáles son esas enseñanzas positivas? El saber hacer. El saber hacer en el tema de lograr mover los aprendizajes hacia un sentido más aplicado. Construir hacia el tema de movilizar esos aprendizajes, si bien es cierto, hacia el sector productivo. Es correcto, no logramos llegar a la parte humanista, ¿no? O sea, esa es una realidad, esa parte nos faltó. Pero en realidad, si nosotros partimos del dimensionamiento del modelo, no era el objeto del modelo atender la parte humana. Entonces, se intentó con el programa Constrúyete. Con el programa Constrúyete se intentó complementar la parte del modelo por competencias, ¿sí? Pero era la primera vez que se metía el tema socioemocional en la educación media superior. Entonces, al tener este empalme, no permitió que se desarrollara la parte socioemocional en realidad. Y muchos de ustedes lo vivieron, cómo manejar lo socioemocional, 10 minutos de la clase, cómo manejarlo.
no estábamos listos tampoco para poder hacerlo. Entonces, debía existir esta condición previa para que realmente pudiéramos transitar a un nuevo modelo con otro enfoque. Vimos lo que nos faltó, que fue la parte humana, ¿no? Y que si volteamos a ver socialmente, tenemos una crisis en nuestra sociedad. ¿Emanada de qué? Emanada de un sentido individualista que se genera no solamente por el modelo por competencias, sino porque el modelo económico en general está asentado en alcanzar satisfactores económicos individuales. Y entonces, en ese sentido es que viene el replanteamiento. ¿El modelo por competencias es suficiente? ¿Es lo que necesitamos como sociedad? Entonces viene este replanteamiento de qué es lo que necesitamos como sociedad. Y viene nuevamente este dimensionamiento en donde se construyen justamente los principios de la nueva escuela mexicana. Este nuevo enfoque de voltear nuevamente a ver quiénes somos, simples seres humanos. Y volver a mirarnos a nosotros como esos humanos que conformamos una cohesión social y que vivimos en comunidad. Por lo tanto, el modelo educativo tiene que redirigirse hacia lo que necesita nuestra sociedad. Personas que piensen para sí, pero también para la comunidad. Y eso nos había faltado, se había roto esta parte de generar condiciones comunes. Entonces, ¿qué hace? Se establece en la Ley General de Educación estos principios de la nueva escuela mexicana y se hace el planteamiento también que al final, como se venía estructurando los programas de estudio en el modelo por competencias, estaba demasiado desagregado. Tan desagregado que no permitía justo la articulación de todos los saberes para la movilización correcta de los aprendizajes. Por eso es que entonces el marco curricular común actual establece, establece este tronco común. Este tronco común en donde se redirige y se voltea a ver tanto al bachillerato general como al bachillerato tecnológico para establecer un mínimo fundamental común de aprendizajes que deberán poseer todos y todas nuestras estudiantes para que, si quieren transitar de un servicio educativo a otro, lo puedan hacer. Y por otro lado también se reconceptualiza este tema de la escuela a partir de una visión más formadora, con un sentido de orientar a las y los estudiantes en el tema socioemocional. Por eso es que convertimos a la escuela en abierta y orientadora para poder incluir el tema socioemocional en esta construcción. Después de esto, ¿qué es lo que requerimos para alcanzar esta escuela abierta y orientadora? Fomentar la participación activa de todas y todos los actores del servicio educativo. Y eso implica personal docente, directivos, administrativos, todo aquel que tenga que ver con el servicio educativo, incluyendo a los padres de familia, que ese es un eslabón que quedó perdido en el modelo anterior. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Dentro de los 8 principios de la nueva escuela mexicana, que están articulados de manera y que están además vertidos en el modelo, en el marco curricular común de manera transversal, estamos buscando que nuestras y nuestros jóvenes se conviertan en ciudadanos. Esto va más allá de un discurso, tiene realmente que ver con responsabilidad social. ¿Quiénes de ustedes conocen todos sus derechos y obligaciones? Levanten su mano.
¿Quiénes tienen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿Y quiénes la consultan frecuentemente? Okay. Pues es una obligación para todos. Es una obligación. Debería de ser como el libro de cabecera de todos. ¿Por qué? Porque ahí están establecidos justamente cómo se organiza el Estado mexicano. Y no se los decimos a nuestros jóvenes. Y entonces, ¿cómo queremos conformar una ciudadanía responsable? ¿Sí? Es una parte que son, es la parte que todavía nos falta a todos los mexicanos poder asumir esta identidad con México. La identidad con México no solamente tiene que ver con este sentido patriota, tiene que ver con el sentido de responsabilidad ciudadana. Y en ese sentido es que están vinculados la identidad con la responsabilidad ciudadana, con la honestidad y con la transformación de la sociedad. Si mis ciudadanos son ciudadanos lectores, reflexivos y sabedores de sus derechos y obligaciones, podremos alcanzar mejores resultados. ¿Sí? Y ese es el ideal. Claro, me están viendo con ojos de, bueno, a ver si es difícil, sí, pero tenemos que caminar hacia ello. No lo vamos a lograr en un primer momento, no, claro que no, pero tenemos que saber que tenemos que caminar y el rumbo está definido, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue? Tengo que formar entonces a mis jóvenes para este sentido de respeto a la dignidad humana. ¿Quiénes de ustedes leen el periódico todos los días? Levanten su mano. Vale. ¿Quiénes de ustedes ven las noticias? ¿Quiénes de ustedes escuchan las noticias en la radio? Ok. ¿Quiénes de ustedes las ven en el celular, en cualquier red social? Ok. ¿Y quiénes de ustedes han dejado de ver las noticias por razones de intolerancia a la violencia? Ojalá fuéramos todos. ¿Sí? Eso es lo que nos está faltando. Ahí es en donde está sentado eso que identificamos en media superior. Nos hemos vuelto tolerantes a la violencia, por lo tanto, no estamos considerando, no somos empáticos con el dolor ajeno. Y lo primero que pensamos, ay, bueno, le pasó a él, quién sabe por qué le pasó, pero le pasó. ¿Sí? Pero no es a mí. ¿Me explico? Y a todos nos debería de doler la violencia, porque son seres humanos. Entonces, es eso justamente, el respeto a la dignidad humana, el respeto a la interculturalidad y lograr una cultura de paz. Ese respeto a la cultura nacional, a la identidad nacional, nos debería de incentivar para ser mejores personas y por lo tanto una mejor sociedad. Y eso es parte de lo que queremos lograr con nuestras y nuestros estudiantes. Insisto, sé que no es fácil, sé que es difícil, sé que en la mayoría de las cabezas de ustedes están pensando, ustedes porque no están en el aula y no saben lo que se vive en el aula, sí lo sabemos, precisamente por eso nos preocupa, porque sabemos que en las aulas se están viviendo cosas complejas y tenemos que redirigir y tenemos que involucrar a la sociedad en general si queremos transformar a la sociedad. Entonces, en ese sentido es que el enfoque que estamos prioritariamente sobre el que se sienta el marco curricular común tiene que ver con un enfoque constructivista en donde estamos buscando el desarrollo integral a partir de un proceso activo, la generación de aprendizajes para que los chicos puedan aprender a aprender. Y por otro lado,
también estamos centrados en este proceso educativo con un desarrollo integral, ¿no? Para que el estudiante se convierta en el centro del proceso de enseñanza. No significa que todo se lo vamos a trasladar a él, significa que él es el objeto por el cual estamos en las aulas. Significa que tenemos que tener mucha empatía con nuestras y nuestros estudiantes. Porque además yo les decía hace un momento, están entre los 14 y 18 años de edad. ¿Quiénes de ustedes piensan que los padres de familia no deben de estar ya porque ellos ya están formando un trayecto y tienen que ser tomadores de decisiones y ya son personitas más individuales? ¿Quiénes de ustedes piensan que los padres de familia no deberían de estar en este proceso de enseñanza? Ojo. Es que actualmente los padres de familia piensan que al estar a un nivel medio superior se olvidan de ellos, y a los padres siempre se les recuerda porque en preescolar los papás llevan a los niños agarrados, en primaria les llevan el lunch, en la secundaria todavía van a las reuniones, y a nivel medio superior ya como si no fueran sus hijos. En reuniones familiares creo que yo soy en la comunidad de Coperchencho, en Chintó. Al principio teníamos el 50% en las juntas de reuniones de padres de familia, pero con esa hora de cobro de pagos, el 100% está haciendo ese escándalo cuando el niño no cobra. Entonces ahí es donde se le tiene que reflexionar a ellos, que ellos son papás siempre, y siempre tienen que estar acompañando. A veces el papá te dice que no sé leer, pero hay algo que se le llama acompañamiento emocional, en la cual es importante preguntarle a ellos cómo están, cómo les fue, para que podamos llegar a lo que nosotros estamos buscando. Exactamente. Allá, maestra, por favor. ¿Le pasa? Por parte del padre de familia, pero también aquí viene la conciencia del alumno. Ahorita, pues con todo lo que hay en desarrollo, en la parte digital, en las TICs y todo lo que hay, también ellos ya traen aquí esta parte de que ya en secundaria me vayas a ver. No solamente es una parte del papá que se desajena, se desapega, sino también está en la parte de él, del que no le voy a avisar a mi papá o a mi mamá, no le voy a decir a nadie. ¿Y qué sucede también cuando tú convocas? ¿Es obligatorio, maestra? O sea, a ver, espérame, ¿cómo que eso es obligatorio? Si te estoy dando un papel, ¿no?, donde estoy refiriendo a tu papá, ¿por qué me preguntas si es obligatorio que tenga que venir? Si yo no tendría nada que decirle, pues mejor no te doy ningún papel, ¿no? Entonces, eso también habla de la conciencia que empieza a tener él, ¿no? Y de todo lo que ve y de todo lo que escucha y de todo lo que está también como esta parte de la identidad, de cohesionarse con sus grupos, porque, viene tu papá, ¿por qué vino tu mamá? Y empieza también esta parte como del bullying, ¿no? Si ya te vinieron a ver, uy, tienes papitis o tienes mamitis. ¿Y qué sucede con ellos? Prefiero no decirle a mi mamá o a mi papá porque yo tengo que aprender a solucionar mis problemas, aparentemente, ¿no? Entonces, yo creo que es esta información que va, no solamente recae en el padre, sino también en la conciencia del mismo alumno. Justo por eso teníamos que cambiar el enfoque. Por eso es que tenemos que cambiar el enfoque y el tratamiento que le damos a las y los estudiantes al interior de las aulas. Les hemos hecho pensar que son tomadores de decisiones, pero resulta ser que les hemos hecho pensar que son tomadores de decisiones, pero incorrectamente, porque entonces hemos generado esta desvinculación también de parte de ellos en el tema de la identidad, de soy parte de una familia y tengo además quiénes son responsables de mí, ¿no? Entonces, conforme vayamos cambiando nosotros como docentes el lenguaje al interior de las aulas, entonces también irán cambiando las actitudes de las y los estudiantes y por ende podremos ir incorporando a los padres y madres de familia. Es correcto y es muy cierto, aquí el maestro decía, la mayoría de los padres dice, es que trabajo. Pues sí, pero tiene un hijo y ese hijo lo necesita.
Y algo es muy cierto, cuando uno tiene hijos, los tienen para toda la vida, no por etapas, los tienes para toda la vida. Entonces, sí es muy importante que tengamos y que vayamos creando un discurso más humano, en donde les hagamos saber que son importantes para nosotros y por lo tanto para la sociedad en general. Y eso nos va a costar trabajo, pues ¿cuántos años hemos estado en un modelo específico? ¿Nos va a costar trabajo? Sí. ¿No lo vamos a lograr a la primera? No. Pero tenemos que empezar a cambiar justamente en las aulas este discurso. Porque justo ese discurso, el anterior, fue lo que generó que se exacerbara el tema del bullying. ¿Sí? Eso fue lo que generó. Y este tema de yo soy más fuerte y yo estoy más empoderado sobre el resto de los compañeros, cuando en realidad es a la inversa. Un niño que refleja problemas o que genera problemas es porque al interior tiene algo que quiere solucionar. Entonces, todo eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y que para nosotros quedó reflejado dentro del marco curricular común, que no va a ser fácil, que sabemos que va a ser complejo, que ya todos ustedes conocen, pero que al final del día nos tiene que llevar a ir transformando de poco en poco a la sociedad. Y no son ustedes los únicos responsables, eso sí quiero decirlo. Toda la sociedad tiene que participar, porque si los hiciéramos a ustedes responsables, no, híjole, pues es lo que ha venido sucediendo. No les alcanza a ustedes la vida para solucionar lo del aula, lo de la escuela y lo de sus propias vidas, ¿no? Entonces, son personas que atienden muchos campos y aspectos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice el marco curricular común? ¿Quién me explica esta esfera del conocimiento? Ya la conocen. Están las áreas de conocimiento, están los recursos sociocognitivos y la parte socioemocional. ¿Quién más me da más información al respecto? Levanten la mano. Es un taller, entonces al ser un taller pueden decir todo lo que quieran, porque es un taller. Desahóguense, estamos aquí para escucharlos. Luego yo me iré a desahogar con alguien más. A ver, entonces, acá. En la parte central, lo que es el color negro, están las WACs y están divididos, recordemos que están divididos por las extendidas. Y en estas, en el triángulo, no muy bien me acuerdo qué era, los pensamientos, todas estas eran las WACs, todas estas son las WACs, son las que se están modificando y se le está dando el enfoque humanista. Precisar, todo es WAC, todo, o sea, todo lo que está ahí son WACs, así fueron denominadas. ¿Quién más me da más información? Acá atrás. Anímense, hombre. Voy a ser como los alumnos, no traigo la lista. No. ¿Quién de aquí? ¿Nadie? Bueno, les ayudo. ¿Mandé? Ok, esta esfera del conocimiento en realidad es la estructura del marco curricular común. Aquí están plasmadas las áreas de aprendizaje, las áreas de conocimiento, los recursos sociocognitivos y los recursos socioemocionales. Las áreas de conocimiento, ¿quién me las dice? ¿Cuáles son? Nada más díganme el color. Las de color negro. ¿Y cuáles son las de color negro? Ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales, tecnología y experimentales, ¿no? Y los recursos sociocognitivos, ¿cuáles son? Pensamiento matemático, conciencia histórica, lengua y comunicación, cultura digital. ¿Y cuáles son los recursos socioemocionales? Recursos, no ámbitos, recursos.
responsabilidad social, cuidado corporal y bienestar emocional. ¿Cuáles son los ámbitos? Artes, educación para la salud, artes y culturales y educación física y deportiva. Okay. Muy bien. Entonces, de aquí van a surgir todas las WAC que ya están en los programas de estudio, en las orientaciones, en la estructura curricular. ¿Qué significan progresiones de aprendizaje? ¿Quién me dice que es lo mismo que una competencia? Ay, qué bueno que ninguno lo dijo. Si no, me hubiera regresado hasta el inicio. ¿Qué son las progresiones? La gradualidad. Ajá. ¿Qué son las progresiones? Una secuencia, un avance. ¿Por qué creen que nos fuimos por progresiones? Ok, porque es un proceso gradual. Nos fuimos por progresiones porque era muy importante quitar la segmentación disciplinar y había que empezar a articular de manera transversal. Para poder articular de manera transversal tendríamos que reconvertir las disciplinas en áreas y en recursos y entonces definir cómo iba a ser el abordaje de cada uno de los contenidos. Las progresiones nos permiten la amplitud y la flexibilidad para poder abordar de distintas formas y de manera contextualizada esos contenidos generales que queremos formar o que queremos que adquieran las chicas y los chicos en educación media superior. Entonces, las progresiones son esta descripción secuencial de aprendizajes, conceptos, categorías, subcategorías y relaciones entre ellos que llevarán a los estudiantes a desarrollar conocimientos y habilidades de forma gradual. Este modelo flexible no limita el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí le permite a las y los docentes poder generar distintas actividades en función del contexto en el que se esté desarrollando el aprendizaje. Eso es lo central y eso es lo importante. Vamos a enseñar lo mismo todos, pero con distintas características del contexto. Bueno, las progresiones es muy interesantes en la cuestión del aprendizaje. Como dice usted, es de una manera secuencial. El caso de matemáticas, pues por ejemplo, pensamiento matemático tiene 15 progresiones, pero para hacer la planeación de clase no puedo brincar de la 1 a la 15. Por ejemplo, son 15 progresiones. En el caso de nosotros en la Academia de Matemáticas lo manejamos por bloques o módulos, que lo manejamos como 5 bloques de una manera secuencial que tenga una lógica. Aparte, lo que veo que hace falta ya son las metas, que eso es muy importante. Entonces, es muy interesante el caso de pensamiento matemático, que ahorita se va a trabajar con la probabilidad de la estadística, como se mencionaba, que si hablamos de la primaria, que no están las matemáticas, sí están incluidos. Y el caso de estadística, que sirve para todos los niveles. Por ejemplo, anteriormente no se manejaba, por ejemplo, el caso del bachillerato general, en matemáticas 1 venía un bloque, pues casi no se entiende nada. Entonces ahora va a estar completo. Cuando se vayan a nivel superior, les sirve la estadística. En un posgrado tiene que ser importante que exista la estadística, independientemente del posgrado que se esté llevando, porque algún posgrado que no
tengan nociones de estadística, cómo va a ser su interpretación, su encuesta, depende del enfoque, si es cualitativo o es cuantitativo. ¿Es cuánto, maestra? Muchas gracias. Es correcto, aquí no está dentro de este párrafo las metas de aprendizaje, pero las categorías, las subcategorías están amarradas a las metas de aprendizaje y por lo tanto a los aprendizajes de trayectoria. Y qué bueno que hace énfasis en el tema de estadística. A nivel nacional, el primer cuestionamiento que recibimos fue ¿por qué estadística primero y no álgebra? ¿No? Pero tiene una lógica de ser. Y la verdad es que si los alumnos entran a estadística, después es mucho más fácil que comprendan el para qué del álgebra y el para qué de, no sé, de todas las ecuaciones que aprenden y de cálculo diferencial y de cálculo integral y el planteamiento de los problemas, ¿no? La estadística, por ejemplo, para entender una gráfica poblacional, la distribución de la riqueza, o sea, te va a permitir ver de una manera sintetizada la información y no tener que estar a lo mejor un documento muy largo y ver ya de una forma sintetizada una gráfica, la información, un análisis de datos. Entonces tengo que tomar decisiones, más que nada tomar decisiones en base a esos análisis. Si pongo estadística en las primeras clases, ¿puedo entrar entonces con análisis de problemáticas de nivel nacional en ciencias sociales? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo leer un texto de datos en lengua y comunicación? ¿Sí? ¿Puedo trabajar en Excel una base de datos y hacer gráficos? ¿Sí? Eso es lo que buscamos con el nuevo marco curricular común. Ir colocando, ¿sí? Por eso tardaron tanto los docentes a nivel nacional en construirlo. De verdad, hubo la participación de muchas y muchos docentes a nivel nacional para construir cómo deberían de quedar articulados todos los elementos en áreas y recursos sociocognitivos. Y bueno, voy a avanzar porque me dijeron 30 minutos y ya llevo más. Los contenidos fundamentales. Aquí es muy importante y voy a decir que la estructura curricular quedó establecida y aquí, ¿quiénes leyeron el acuerdo secretarial 170822? ¿Quiénes no han leído? Bueno, tarea para todos de aquí a mañana, porque voy a pasar a sus mesas, entonces deberán decírmelo. El acuerdo secretarial 170822 les plantea las definiciones, la estructura y cómo deberá estar integrado el marco curricular común. Todos los elementos conceptuales que deberán manejarse. También es importante indicar que viene una modificación a ese acuerdo con todos los ajustes que se hicieron sobre las progresiones hasta por lo menos el mes de mayo y eso ya viene o va a venir reflejado en el nuevo acuerdo secretarial que va a sustituir el 170822. Ahora, hay una parte importante en las estructuras curriculares. El currículum fundamental queda dividido en dos: el fundamental básico y el extendido. El básico es lo que corresponde a tronco común, el extendido es lo que corresponde a las particularidades de cada uno de los servicios educativos, y eso es muy importante decirlo. Y luego viene el currículum ampliado, y para aquellos que tenemos bachillerato general viene la formación laboral, y para los que tenemos bachillerato tecnológico vienen las carreras técnicas. Va a haber una modificación en el currículum laboral, pero sigue siendo por competencias. Por eso les decía, no se desecha el modelo por competencias porque tiene una razón de ser en la formación laboral de las y los estudiantes que van a ingresar al sector productivo, pero no puede ser el eje de toda nuestra formación, porque entonces quedamos como estábamos, sin la formación humanista, ¿sale? Porque lo van a ver ustedes en el acuerdo secretarial. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, identificar en la estructura las áreas y los recursos. Vamos a identificar que las áreas y los recursos tienen elementos que son comunes. Por ejemplo, todas están reflejadas en la estructura curricular como una unidad de aprendizaje curricular, es decir, una UAC.
Estas unidades de aprendizaje curriculares están asociadas a metas de aprendizaje, categoría, subcategoría y progresiones, o a la inversa. Las progresiones se encuadran o se enmarcan en las categorías y las subcategorías, y el alcance de la progresión está definido en las metas de aprendizaje. Es importante indicar que las progresiones no se pueden mover de lugar. Las progresiones por eso son secuenciales, por eso son graduales y por eso tienen ese orden preestablecido en el documento. Luego entonces, cuando hicimos el tema de las progresiones, nos dimos cuenta que cada una de las áreas y cada uno de los recursos tenía particularidades específicas. Esas particularidades específicas tienen que ver con áreas, recursos, propiamente de las ciencias. ¿Y qué vamos a notar? Por ejemplo, ciencias naturales, además de tener metas de aprendizaje, progresiones, trae dos conceptos que son muy similares a las categorías y a las subcategorías. Sería el concepto central, el concepto transversal, amarrado a prácticas. ¿Sí? Entonces es muy importante ver las particularidades de cada una de las áreas y de los recursos que están establecidos en el mapa curricular. Las humanidades, por ejemplo, traen un elemento adicional, dimensiones. Y los recursos socioemocionales no tienen categorías, no tienen subcategorías, pero sí tienen categorías y tienen esta asociación entre los recursos y los ámbitos. En los recursos socioemocionales vamos a tener 3 recursos, 5 ámbitos que multiplicados se dan 15 formas de enseñar los recursos socioemocionales. ¿Sí? Eso es muy importante. Tenemos que identificar que son muchas formas de abordar los recursos socioemocionales y todas y todos los docentes podemos generar actividades transversales con los recursos socioemocionales. Va a haber áreas específicas y docentes que van a atender el tema de los recursos socioemocionales porque en la estructura quedó establecido con carga horaria, con créditos, ¿ok? No es que todos vayan a dar socioemocionales, porque por ahí vi una carita como que se preguntaba si iban a dar ustedes socioemocionales. No todos van a dar socioemocionales. ¿Quiénes aquí están para socioemocionales? Levanten su manita. Muy bien. Que yo digo que todos debemos aprender socioemocionales porque todos deberíamos de saber cuidado físico, responsabilidad social y además bienestar emocional, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita en los talleres? Que para eso están los coordinadores de las áreas y de los recursos aquí ya desesperados que ya se quieren ir con ustedes a sus aulas. Bueno, vamos a leer justamente y vamos a identificar cuáles son los contenidos fundamentales que están establecidos en cada una de las progresiones para poder definir cuáles son las actividades que se tendrían que realizar a partir de la progresión, considerando la cantidad de alumnos que tengo y también considerando el tiempo asignado a cada una de las áreas y de los recursos. ¿Qué tengo que identificar? Dentro de esos contenidos voy a identificar además cómo voy a contextualizar esa progresión de manera tal que se pueda desarrollar el contenido fundamental y también de manera tal que pueda vincularlo o asociarlo con el contexto en el que está desarrollándose la progresión, no solamente dentro del aula, sino con la comunidad en general. ¿Qué voy a hacer además de identificar el contenido y de establecer la actividad y contextualizarla? Voy a amarrarla a las categorías y a las subcategorías de forma tal que pueda yo definir el alcance de la progresión a partir de la articulación con la categoría o con la subcategoría, o en este caso en ciencias naturales experimentales, con los conceptos centrales o con los conceptos transversales. Después de eso, entonces, voy a vincular la progresión con las metas de aprendizaje para poder definir el logro de las y los estudiantes, lo que espero que ellos puedan aprender.
a partir de las metas de aprendizaje, y entonces termino ya de definir cuál será la actividad que voy a desarrollar. Todo esto lo van a ver ahorita con los coordinadores en cada una de las áreas y de los recursos. Una vez que tengo definida o predefinida la actividad a partir de las categorías, subcategorías y las metas de aprendizaje, defino entonces el plan de clase. ¿Cuánto tiempo voy a destinar? De acuerdo a las y los estudiantes que tengo en el aula, también el alcance mismo de la progresión, si debe ser una clase o dos clases, cómo lo voy a manejar y cómo lo voy a definir, y también porque tengo que ser claro también que las y los estudiantes tienen que hacer trabajo fuera del aula. No se les olvide que ahora quedó declarado el estudio independiente, por lo tanto, ahora sí los estudiantes saben que tienen que, y además está escrito para que no les digan, es que aquí no dice que tenía yo que hacer tarea. Bueno, pues sí, sí dice, ¿no? Y a partir de eso podemos identificar si se puede transversalizar o no. No todo se puede transversalizar, ¿eh? Ojo con eso, eso es muy importante. No todas las progresiones se van a transversalizar, porque además sería un horror, no podríamos acabar el semestre. Tenemos que identificar cuáles sí se pueden transversalizar, es decir, hacer inter, multi o la que se decida en función de las áreas y de los recursos. Y después de esto, entonces sí defino mi evaluación. Nosotros estamos pensando que sean evaluaciones formativas, también les van a hacer una presentación al respecto, pero estamos pensando que sean evaluaciones formativas que ustedes puedan manejar al interior del aula con la cantidad de alumnos que tienen. Tampoco estamos pensando que se hagan cada semana ni cada clase, porque entonces no acabarían ustedes de calificar y de revisar y de retroalimentar. ¿Por qué digo calificar? Porque al final sí tenemos que asentar una calificación, independientemente de que hagamos justo la evaluación formativa, pero lo importante de la evaluación formativa es la retroalimentación, que estamos esperando no sea muy bien, vas bien, te equivocaste, te falta esto, no, sino justamente que esté establecida a partir del logro del aprendizaje, de la meta de aprendizaje, ¿sí? Y entonces nos vamos a la implementación del aula. Y aquí, pues ya saben dónde están los materiales. Nos falta entrar al tema de transversalidad y demás, pero eso lo vamos a ver después. Y también, quienes ya tuvieron la oportunidad de ver el PAEC, de cómo está construido, ¿no? 1, 2, 3. Sí, el programa Una Escuela Comunidad. El documento está en esa línea, ¿sí? Entonces, bueno, mañana podríamos hacer ya un ejercicio en función de cómo lo miran y cómo lo entienden ustedes. Muchísimas gracias. Para que cada una tenga ya elementos que le permitan ir integrando elementos de la otra y cada vez podamos se vaya sintiendo más natural, por así decirlo, aunque sea planificada, cada vez la vayamos haciendo de manera más natural, el hecho de pensar junto con los demás, pensar colaborativamente con las demás áreas de conocimiento y recursos. Entonces aquí vemos que la transversalidad busca conexiones significativas entre los recursos sociocognitivos, áreas de conocimiento, recursos socioemocionales. Lo que yo busco es cómo cada una de estas áreas de conocimiento o recursos, cómo es que esa va a dialogar con otra que pareciera que de contenido tienen cosas distintas aparentemente, pero cuando queremos pensar una problemática de la vida cotidiana y real, pareciera que ahí todos, ¿sí?, podemos aportar, por más que yo venga de un área de conocimiento o de otra, por más que yo esté formado en un área disciplinar, en un campo disciplinar, puedo aportar porque esa problemática me implica a mí como ciudadano, como padre de familia, como alumno, como amigo, es decir, como parte de la comunidad humana me está implicando. Entonces, bueno,
¿Qué es la transversalidad en el GESEMS? Aquí vemos entonces que por un lado es una forma de entender el currículum, es decir, yo les decía, cada área de conocimiento y recursos ya es intradisciplinar de origen, entonces tenemos por ahí ciencias sociales, en donde ciencias sociales al interior tiene economía, ciencia política, ayúdame, derecho, ¿ok? Entonces, bueno, ciencias sociales al menos tiene estas tres al interior. Después, por ejemplo, está ciencias naturales, experimentales y tecnología, y al interior ustedes sabrán mejor que está ahí química, física, biología, ecología, ¿no? Y está humanidades, que también por ahí está dentro de ella lógica, epistemología, filosofía política, ontología, ética, ¿no? Que es muy importante. Entonces, justamente estas áreas de conocimiento ya son intradisciplinares, ya sus progresiones ya integraron, ya buscaron una manera en que se vea integrar estas diferentes conocimientos que vienen de diferentes campos al interior de cada uno de ellos, y cuando empiezan a relacionarse con los recursos sociocognitivos, estos recursos sociocognitivos son recursos justamente que le sirven a todas las áreas de conocimiento. Son la base para poder alcanzar los conocimientos y apropiarnos de ellos. Entonces, si vemos el esquemita, este como nudo que ven ahí, es los recursos sociocognitivos, pensamiento matemático, conciencia histórica, cultura digital, lengua y comunicación. Ellos le están aportando a las áreas de conocimiento. Las áreas de conocimiento necesitamos de los recursos sociocognitivos y todos están enlazados. ¿Sí? Vamos viendo que todos están enlazados. No hay uno solo que esté desperdigado, perdido por ahí, pero hay algo muy importante. Hay un círculo de color violeta que es socioemocionales. ¿Sí? Y si alcanzan a ver la imagen, si yo cortara el círculo violeta, todo se deshace. Absolutamente no tenemos ninguna forma. En automático se desagrega todo. ¿Y eso en qué sentido es interesante pensar la metáfora? Que es socioemocionales, si no le apostamos a fortalecer los recursos socioemocionales hoy en día, entonces parecería que las áreas de conocimiento tenemos ahí gente que puede saber muchas cosas de su área, pero falta esta cuestión ética, falta esta cuestión de responsabilidad social, de cuidado físico, de bienestar. Entonces podemos tener a gente sí muy avanzada en conocimiento teórico, pero que a la hora de llevarlo a la práctica no lo logra. O profesores que pueden estar muy especializados en su área, pero que no logran el vínculo con los estudiantes, porque para los estudiantes los sienten muy lejanos, o sienten que no hay posibilidad de un diálogo más cercano, más personal, o hasta donde la comunidad, incluso también esta ruptura que tenemos entre padres de familia, comunidad, estudiantado, es parte de eso mismo. Cada una siente que el otro no está escuchando y no está comprendiendo lo que a cada parte le ocurre. Entonces lo que necesitamos es empezar a generar estas redes justamente. Pero entonces, una forma distinta de entender el currículum, después cómo empezamos a conectar distintos conocimientos disciplinares, intradisciplinares de cada área de conocimiento y recursos para lograr experiencias significativas, experiencias de aprendizaje, y entonces empezar a dar un nuevo sentido a la acción pedagógica. Dice que sea capaz de responder a la transformación de sus contextos. Entonces cada uno sabemos que el contexto es muy variado, y por eso la importancia de ir contextualizando las progresiones, de que realmente esa experiencia de aprendizaje le hable a ese alumno y no a otro, que lo que yo esté movilizando sea algo que al alumno lo implique de manera personal y cotidiana, pero así como quiero que el alumno esté dentro, quiero que la comunidad, los padres de familia, lo que se está generando en la comunidad también empiece a aportar a la comunidad educativa. Y entonces empecemos a
ir y venir de una hacia otra. Entonces, aquí es únicamente ver estas dos cuestiones que les he ido planteando, que por un lado son elementos que cruzan la propuesta curricular, estos ejes transversales, estas progresiones pensadas ya intradisciplinarmente, y si alguien por ahí todavía no se ha dado un chapuzón en los programas de estudio, una recomendación en la parte de atrás de cada uno de los programas de estudio de cada una de las áreas de conocimiento y recurso, hay un cuadro de transversalidad. Y entonces cada área ahí ya les empieza a dar como ideas de cómo, por ejemplo, lengua y comunicación empieza o piensa la transversalidad con ciencias sociales, con ciencias naturales, con los recursos socioemocionales y cada uno de sus recursos, ¿no? Responsabilidad social, cuidado físico corporal, bienestar emocional afectivo. Entonces, esos cuadritos que están en la parte de atrás de cada uno de los programas es lo primero que podemos empezar a ver para ir viendo cómo ya la transversalidad ya fue pensada o ya nos dan algunas nociones y cómo después nosotros podemos ir profundizando. A lo mejor nosotros vemos otras conexiones que ni siquiera están en esos cuadritos y qué mejor, es decir, porque tiene que ver con que ustedes están viendo problemáticas concretas de su localidad. Y eso es lo que necesitamos, que ustedes nos empiecen a aportar qué es lo que ustedes que conocen a sus alumnos, a su contexto, a su comunidad, qué es lo que está ocurriendo y qué necesita esa comunidad para empezar a movilizar de diferente manera ciertos conocimientos o empezar a generar propuestas hacia las problemáticas. Y entonces, por otro lado, nos estructura el currículum porque todo está pensado para que justamente empecemos a trabajar colaborativamente. Y esta es una de las grandes apuestas, es uno de los grandes retos que tenemos, cómo empezamos a trabajar colaborativamente cuando estamos acostumbrados a trabajar de manera muy individualista, quizás cada uno con su plan de clase. Ayer lo platicábamos un poco en la mesa, cómo le hacemos cuando los docentes hemos estado acostumbrados a que yo hago mi planeación y no se la comparto a nadie, y al contrario, necesitamos empezar a generar planeaciones que tengan que ver con colegiados, y colegiados quizás interdisciplinares, es decir, ya no nada más de las academias, ya no nada más que los matemáticos se junten con los matemáticos o los de ciencias naturales experimentales y tecnología, biólogos, químicos, físicos juntos, sino cómo pensamiento matemático puede dialogar con humanidades, o ayer como humanidades pudo dialogar con cultura digital, áreas que parecieran lejanas, pero que a final de cuentas lo que nos conjunta, lo que nos hace posibilidad de diálogo es que todos somos parte de esta comunidad humana, de esta comunidad educativa, y necesitamos empezar a pensar estrategias. Entonces, ¿qué se transversaliza? Pues transversalizamos diferentes conocimientos de las diferentes áreas de conocimiento y recursos, pero la maestra Silvia ayer nos comentaba, no todo se transversaliza, ¿sí? Porque hay momentos dentro de nuestra aula en donde cada quien está trabajando lo propio de su área de conocimiento y recursos. Es como cuando yo quisiera construir una pared, la metáfora del ladrillo. Si yo no construyo bien mi ladrillo, pues mi pared, si mis ladrillos están todos chuecos, lo pienso en mi área de conocimiento o recurso, si yo los construí todos chuecos, entonces cuando quiera levantar mi pared con esos ladrillos, pues se va a ver todo para todos lados. Entonces, justamente cada uno tiene que pensar muy bien que su área de conocimiento y recurso es muy importante, pero no está por encima de ninguno. Todos nos aportamos y todos somos importantes, relevantes, pero justo cada área de conocimiento y recursos se tiene que pensar con la importancia que tiene, y por eso construir bien su área, ¿no? Fortalecerla, pero al mismo tiempo fortalecerla para que al momento de integrarse con otras, todo en conjunto tenga la fuerza y la fortaleza. Entonces, bueno, se transversalizan las áreas de conocimiento y recursos. Nada más a manera, ¿no? Vamos viendo los 3 niveles de complejidad que tenemos: multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, esto es un poquito la idea, cada área de conocimiento y recursos.
recurso, cada una tiene sus progresiones, cada una tiene sus metas de aprendizaje, sus aprendizajes de trayectoria. Cuando yo estoy trabajando dentro de mi área de conocimiento y recurso, me enfoco en mis metas de aprendizaje, mi aprendizaje de trayectoria. Y poco a poco lo que vamos a ir generando es la posibilidad de la interdisciplina y la transdisciplina. Quizás ahorita en estos momentos vamos a empezar con la multidisciplina porque necesitamos ir generando posibilidades, espacios justamente para dialogar unos con otros, dialogar diferentes áreas de conocimiento y recursos con otros, generar lo que decíamos los colegiados interdisciplinares. Acá en transdisciplina ustedes están viendo que en medio está humanidades, pero ahí yo podría sacar a humanidades y pasarlo hacia afuera y poner en medio cualquiera de las otras áreas de conocimiento y recursos. Es decir, quizás cuando lleguemos a los proyectos integradores, habrá momentos en que un área de conocimiento y recurso por la naturaleza del proyecto se convierta como en la líder o en la que tiene ciertas cuestiones que nos tienen que pues tal cual, liderar, nos tienen que ir dando un poco la pauta porque la temática de ese proyecto lo implica, lo solicita. Pero eso no quiere decir que los otros no aportamos y que dejamos de tener importancia. Al contrario, todos estamos entretejiéndonos unos con otros a propósito de algo común. Y entonces, la multidisciplina, ahí tenemos algunas ideas, ¿no? Tenemos más de 2 unidades de aprendizaje curricular y entonces tenemos un proyecto, pero este proyecto es conjunto, es decir, sí platico un poquito con las áreas de conocimiento y recursos, pero cada uno tiene sus metas separadas, cada uno tiene su aprendizaje de trayectoria y no empiezo a generar todavía metas comunes, todavía cada uno tiene sus propias metas, aunque ya empezamos a generar cuestiones que nos permiten ir dando cuenta de que podemos integrarlos. Y el énfasis dice que cada uno está en los conceptos propios de cada área, ¿sí? Y cada docente evalúa lo referente a su área, a su recurso, ¿sí? Entonces, no es que vamos a mezclar en un primer momento todo con todo, como por ahí teníamos a veces un poco el panorama al inicio, ¿sí? Un poco de confusión, sino vamos a trabajar bien en nuestra área de conocimiento y recurso y poco a poco vamos generando las posibilidades de ir generando proyectos más complejos, porque la realidad es compleja y entonces queremos acercarnos realmente a dar solución, a dar propuestas a esas realidades. Entonces el proyecto dice que se planifica y se ejecuta con la colaboración, pero tenemos la palabra clave que es trabajo conjunto, ¿sí? Y cambia cuando pasamos a interdisciplina, la palabra clave es colaboración, es decir, no es lo mismo trabajar en conjunto, por ahí ustedes sabrán mejor con los estudiantes, cuando les pedimos un trabajo en equipo, de repente se dividen la tarea y alguien hace la introducción, alguien el desarrollo, alguien la conclusión y luego nada más lo juntan, pero resulta que el que hizo la conclusión no tiene ni idea de la introducción, ni del desarrollo, ni de nada. Es decir, a veces tenemos esos Frankenstein y que en realidad eso nos habla de que no trabajamos en equipo. Es decir, no, en realidad ni siquiera fue un trabajo en equipo, fue que nos dividimos las tareas y creímos que trabajábamos conjuntamente. La idea es realmente empezar a trabajar conjuntamente, aunque cada uno siga teniendo sus metas, pero aquí en la interdisciplina empezamos a colaborar y la palabra colaboración nos lleva a que entonces empiezo a generar metas que me alinean, es decir, metas, ya las diferentes unidades de aprendizaje curricular ya no tienen metas separadas, sino empiezan a pensar una meta común, ¿sí? Y buscamos, dice por ahí que el énfasis está, sí todavía seguimos en aprendizajes de cada área de conocimiento y recurso, pero cada vez más las problemáticas empiezan a responder a problemas conceptuales y metodológicos en donde tenemos que empezar a tomar un poquito de la otra, ¿sí? No nos basta nuestra propia área,
hay cosas que necesitamos y nos damos cuenta que necesitamos de la otra área que nos aporte, y es ahí donde empezamos a colaborar. Cuando nos damos cuenta que yo solito no puedo con todo, ni soy todólogo, ni soy sabelotodo, necesito que los demás me empiecen a aportar, y que eso favorece, ¿no? Al contrario de sentir que yo tendría que resolver y dar cuenta de todo, necesito empezar a darme cuenta que necesito de los demás, y cuando colaboro con los demás, eso sale mucho más fortalecido. Entonces, también planificamos y ejecutamos, pero aquí entonces empezamos quizás a mezclarnos un poquito más, a que nuestro diálogo sea más profundo. Y en transdisciplina tenemos una palabra clave que es la integración. Eso es lo que quisiéramos, llegar a proyectos integrales, a un currículum integral. Pero justamente tenemos que ir transitando hacia allá, poco a poco, tenemos que ir generando las condiciones, y entonces estos proyectos integrativos van a recuperar varias unidades de aprendizaje curricular, pero ahí es importante decir, no quiere decir que todo mi plan de clase, todas mis progresiones van a aportar al proyecto. A lo mejor yo tengo un proyecto integrador, y en ese proyecto integrador cada una de las áreas de conocimiento y recursos solamente puede abonar a partir de ciertas progresiones. Yo, que conozco las progresiones desde cada área o desde cada recurso, yo puedo decir, yo desde mi área puedo aportar en esta parte del proyecto, en esta fase, en este momento, porque justamente no queremos que sea el proyecto lo que, digamos, que se olviden de su área de conocimiento y recurso por el proyecto, sino que a la par que estamos fortaleciendo el área de conocimiento y recurso, podamos empezar a abonar a un proyecto más amplio. Entonces, a lo mejor si tenemos el proyecto integrador de, no lo sé, ¿qué les gusta? Fortalecimiento de la lectura en las aulas, pues a lo mejor lengua y comunicación nos podrá decir si en la progresión 1 o en la progresión 5 es donde los contenidos de su progresión le permiten abonar de la mejor manera a ese proyecto. Y así cada área de conocimiento y recursos determina desde qué progresiones nos va a aportar a ese proyecto. Entonces, bueno, los aprendizajes están en función de ¿qué? De resolver un problema. Ya no es únicamente pensar una cuestión ahí, pues, vamos, que no tiene una injerencia directa en lo que nos ocurre en la realidad, sino ahí sí necesitamos empezar a pensar algo de cómo empezamos a solucionar esto, cómo empezamos a solucionar el abandono escolar, cómo empezamos a solucionar que los jóvenes no leen, cómo empezamos a solucionar ciertas prácticas de riesgo que se dan en nuestras comunidades, cómo empezamos a generar comunidades con los padres de familia, que los padres de familia no anden peleados con los docentes y viceversa, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Entonces ahí sí necesitamos empezar a pensar estrategias de resolución de problemas y no nada más quedarnos en la teoría o en lo que nos gustaría hacer, sino cómo empezamos a realmente hacer cosas que sí nos acerquen a eso. Ahí está. Entonces tenemos desafíos, bastantes. Es cómo empiezo a planear transversalmente. Algunos ya empezaron a ver en sus progresiones, cuando les pedimos empieza a pensar cómo transversalizar, y algunos no, pues sí, en esta progresión pareciera que empiezo a poder platicar mi contenido de la progresión, puede platicar muy bien con el contenido de la progresión número 5 de cultura digital o de pensamiento matemático. Entonces ahí es donde empezamos un poquito a empezar en este primer nivel de multidisciplina, pero poco a poco tenemos que ir viendo cómo avanzamos. Entonces, ¿cómo empatar los tiempos de las progresiones? Si yo tengo, cada uno tiene sus progresiones, sus tiempos, sabemos que son flexibles, entonces justamente el proyecto, ahorita que vayamos a trabajar en los talleres, es quizás una de las partes que cuesta un poquito más de trabajo. ¿Cómo es que
yo ubico que quizás lo que yo necesito para el proyecto yo lo quisiera para la semana 2, pero resulta que el área de conocimiento y recurso con el que yo quiero hacer ese proyecto, ese contenido lo trabaja hasta la progresión 6 o 7. Y entonces, ¿cómo le hacemos para empatar los tiempos? ¿Sí? Y entonces ahí es donde tengo que empezar a ver estrategias, o eso que yo estoy queriendo hacer como proyecto, como actividad, veo de qué manera lo alineo mejor con el que la tiene en la progresión 5 o 7. ¿Sí? Hago quizás primero otras cosas, sensibilización o demás, antes de llegar a una actividad que me permita enlazarme con la otra área de conocimiento y recurso, o justamente cómo le hacemos para, por ejemplo, pensamiento matemático levanta una serie de datos, de encuestas y demás, pero a lo mejor la interpretación de esos datos le toca a pensamiento matemático, pero a lo mejor también a ciencias sociales, a conciencia histórica, y entonces, ¿de qué manera empezamos a poner tiempos para, pues si no me pasas en tal semana tu aportación al proyecto, yo no puedo seguir avanzando? Y entonces ahí es donde sí necesitamos a veces a alguien que nos lidere en ese sentido y nos diga, acuérdate que tú quedaste que en la semana 2 ibas a aportar tal cosa al proyecto para poder seguir avanzando todos. Si tú te detienes, nos detienes a todos. Entonces, poco a poco iremos avanzando en eso. ¿Y cuánto tiempo es el adecuado para trabajar? Pues va a depender del proyecto. Habrá proyectos que son a corto plazo, a mediano, a largo plazo. Entonces va a depender justamente de la problemática y de la complejidad de esa problemática. Y tienen que ser problemáticas, eso también hay que tenerlo en cuenta, que realmente podamos incidir. A veces quisiéramos transformar el mundo y cambiar el mundo y no todo lo podemos, ¿no? Entonces sí tenemos que pensar cosas que desde la comunidad educativa sí podemos empezar a movilizar y saber hasta dónde hay cosas que no necesariamente dependen de la comunidad educativa y entonces poco a poco empezar a ver o abrir quizás posibilidades de que la comunidad nos empiece a ayudar ahí donde la comunidad educativa ya no alcanza a llegar. Entonces tenemos el programa Aula, Escuela, Comunidad. Quien no haya revisado el documento ya está en la página de la subsecretaría y entonces en esta parte pueden revisar el documento y ahí va a ser mucho más preciso esto que les voy a platicar de manera muy rápida. Entonces dice que seleccionamos un problema, ¿sabe?, donde puedan integrarse todas las áreas de conocimiento y recursos. Lo que necesitamos es que justo ahorita que nos vayamos a los talleres, algo en donde todos podamos participar, no donde uno sienta que la verdad que pues no sabe ni qué hace ahí en el taller porque no puede ni aportar nada a esa problemática. Entonces sí necesitamos identificar algo que nos atañe a todos y generalmente lo que nos atañe a todos son cuestiones que cuando yo termino mi clase, salgo de mi salón y me voy hacia mi casa, son cosas que incluso me afectan como ciudadano, más allá de mi función social como docente o mi función social como coordinador o mi función X. Es algo en donde me veo atravesado por eso, independientemente de la función en la que yo esté. Entonces, definir el enfoque desde cuál vamos a trabajar, y ahí tenemos varias preguntas. ¿Cuáles son los posibles productos a elaborar o problemas a resolver? Es decir, ¿de qué va a estar hecho ese proyecto? ¿Qué diferentes fases voy a tener? Voy a tener una fase de sensibilización y eso me va a dar ciertos productos, es decir, no sé, carteles, campañas de difusión, no lo sé, que los estudiantes levanten alguna encuesta justamente para sensibilizarse sobre cómo está esa problemática en su localidad, qué productos, qué vamos a obtener, ¿sí? Identificar las progresiones. Entonces, una vez que ya tenemos la problemática, entonces ahora sí, ¿yo por qué estoy convocado a trabajar con todos los demás? ¿Sí? Tengo que identificar muy bien cómo yo aporto y que no nada más yo crea que yo, mi área de conocimiento y recurso, la verdad que no, sino identificar muy bien por qué yo, mi área de conocimiento y recurso, tiene mucho que aportarle a ese proyecto. Y entonces empezamos a ubicar justamente
de qué manera vamos a ir trabajando en nuestras actividades en aulas para que se alineen a este proyecto mayor. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que ya no nada más es que el proyecto, ¿sí?, es algo que viene de las autoridades y nos dicen esta es la temática a trabajar, sino es algo en donde todos participamos en la construcción y en la identificación. Hay un primer momento en donde se identifica la problemática y después, entonces, ¿qué actividades haría el alumno? No es únicamente como en otros momentos que el alumno llevarlo a pláticas y siéntate a escuchar la plática fulano, sino qué vas realmente tú a empezar a generar. Y entonces, para evaluar cómo vamos identificando nuestro proyecto, si es a corto, mediano o largo plazo. Tenemos que ir viendo de qué manera si ese proyecto, si eso que lográbamos hacia donde queríamos llegar, lo logramos o no. ¿Para qué evaluamos? Para ir justamente viendo cómo tenemos que ir variando, rediseñando nuestras actividades y nuestro proyecto. Es decir, si nosotros queríamos en el primer semestre sensibilizar y nos damos cuenta al final con una evaluación de esa sensibilización que no hemos llegado a realmente la meta que nos propusimos, pues entonces algo tenemos que variar en nuestro rediseño de proyecto para que entonces generemos y hagamos algo distinto que nos permita ya realmente llegar a esa meta que nos propusimos. Entonces siempre los proyectos van cambiando, los vamos evaluando y en ese sentido tenemos que tener muy en cuenta que es un proceso y justamente cómo vamos a ir evaluando cada uno de los productos. Lo vamos a ir haciendo por fases, lo vamos a ir haciendo una vez que termine el proyecto, cómo vamos a ir sabiendo que ese proyecto sí o no nos funciona, ¿sí? Si lo alargamos, si estaba pensado para un semestre pero ya nos dimos cuenta que en realidad necesitamos un poquito más y entonces lo lanzamos al siguiente semestre, o podemos ir generando otro proyecto porque ese proyecto ya logró el objetivo, la meta que logramos. Entonces vamos a ir modulando justamente a partir de que vamos evaluando ese proyecto. Y entonces aquí únicamente lo que yo les decía de los ladrillos de manera muy rápida, es decir, la multidisciplina, cada uno está en su área de conocimiento y recurso, está elaborando cada uno muy bien su forma, ¿sí? En la interdisciplina empezamos a trabajar colaborativamente y se empieza a formar algo distinto, ya no aislado, sino nos integramos, ¿sí? Pero si se fijan en la disciplina, empieza a haber incluso colores distintos. Es la mezcla de colores que empezamos a ver a partir de que ya no cada área de conocimiento y recurso se queda en lo suyo, sino pareciera que se empiezan a desdibujar los bordes, a desdibujar las fronteras que tenemos entre unos y otros. Y entonces el conjunto nos empieza a dar algo completamente nuevo, novedoso, algo que no estaba previamente, y es hacia donde vamos. Es decir, ahí a donde no queremos lo mismo de siempre, sino queremos empezar a pensar posibilidades que quizás no se han pensado hasta ahora, o quizás justamente algo que nos saque, algunos dirán, de nuestra zona de confort, es decir, nos saque de ahí donde siempre decimos esto no se puede, esto nunca se ha podido, esto jamás. Bueno, justamente ahí es donde necesitamos empezar a pensar otras maneras de qué queremos, ¿sale? Y a veces es necesario un poquito de horizonte, de utopía. Ayer platicábamos de la utopía, pero es utopía que no se quede justamente en lo vago, sino cómo hago concreto, cómo lo llevo a una concreción, eso que yo quiero, hacia donde yo quiero moverme a otra forma de vida es posible, por ahí nos decían en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos otras formas de vida posibles si yo no estoy del todo convencido que esta es la que ya todos nos tenemos que quedar ahí? Si hay algo que a mí no me gusta de esta realidad, de este cotidiano, ¿cómo lo transformo y cómo hago posible eso que parecía imposible? Entonces, bueno, muy rápido a propósito de aula, escuela, comunidad,
estamos recuperando la NEM, la Nueva Escuela Mexicana, con estos principios, con los fines de responsabilidad social, cuidado físico-corporal, la posibilidad justamente de sentirnos parte de una comunidad educativa, una comunidad en donde estamos con el Estado, ¿sí? Pero cultura de la paz, ¿sí? Es algo que muchos deseamos aquí, cómo logramos una cultura de la paz con las situaciones tan complejas que tenemos hoy en día. Entonces, y necesitamos empezar a soñar un poquito, a irnos hacia otros espacios, a otras posibilidades. Entonces, el marco curricular común, yo les decía que pues ya está pensando en mecanismos, las progresiones están pensadas para ir trabajando colaborativamente, para que esta intradisciplina que ya está pensada de origen desde cada área de conocimiento y recurso sea más fácil, que nos vayamos articulando con otras, nos vayamos coordinando, colaborando con otras, sin perder en cuenta, ¿no? Sin perder más bien nuestra autonomía, es decir, ser creadores de contenido, tomarnos muy en serio como nuestro papel, nuestra función docente, que si somos creadores de contenido es porque estamos contextualizando las progresiones, estamos generando experiencias de aprendizaje muy pensadas para esa población que yo tengo enfrente, y no como libro de recetas en donde parecería que una receta la puedo replicar en todos lados, ¿no? Ayer yo les comentaba a propósito de hasta dónde necesitaríamos entonces al menos 31 libros de recetas distintas, porque somos estados con características muy distintas y problemáticas muy distintas. Entonces, ser creadores de contenido es eso, es tomarnos en cuenta nuestra autonomía y el hecho de que realmente estoy viendo la problemática concreta de mi localidad y quiero responder a esa problemática. Y entonces el PAE, pues empezamos a trabajar, ¿no?, los proyectos escolares comunitarios, donde lo central nos dice son procesos inclusivos y participativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿qué es? Pues una estrategia, como bien les decía, la transversalidad es toda una estrategia para el marco curricular común, y entonces ya no queremos que solamente participe la comunidad educativa, sino empiece a participar los padres de familia, que empiecen a participar las empresas, que empiecen a participar las instituciones, que por ahí tenemos que nos apoyemos de esas instituciones que por fuera, de esas asociaciones civiles que por fuera ya están trabajando quizás ciertas problemáticas y a veces no tenemos la vinculación, que realmente empecemos a ver cómo, mediante el desarrollo de proyectos escolares comunitarios. Entonces, en estos proyectos escolares comunitarios, lo que necesitamos empezar y lo que se va a empezar a ver es cómo participamos o no, cómo nos coordinamos o no. Entonces, poco a poco, si vemos que el proyecto no avanza, quizás es porque necesitamos trabajar en esa coordinación, que nos está costando trabajo para coordinarnos y colaborar con los demás. Hasta dónde quiero seguir pensando en mi disciplina aislada y hasta dónde me doy el chance de darme cuenta que si lo hago con los demás voy a salir algo mucho más interesante y fortalecido, porque entre muchas cabezas pensamos mejor que uno. ¿Y qué es el referente? La autonomía en la didáctica, es decir, cada uno estamos con nuestro abordaje de las progresiones, de los recursos sociocognitivos, socioemocionales, las áreas de conocimiento, pero a final de cuentas ese es nuestro primer referente, porque nosotros estamos frente a aula, pero ese primer referente de nosotros ir pensando las maneras de articulando con los demás va hacia la comunidad, va hacia lograr permear del aula hacia la comunidad, que no nos quedemos cada uno pensando cosas muy interesantes, pero que luego no se articulan. Entonces, componentes, tenemos los referentes curriculares que les planteaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las progresiones, las áreas de conocimiento y demás. Aquí están nuestros referentes curriculares. Van a generar ciertos productos, los proyectos, el proyecto escolar comunitario, el PEC, ¿sí? Y
¿Cómo lo hacemos? A través de una estructura organizada en donde están los directivos, están los coordinadores de área, están los docentes, están los estudiantes, están los padres de familia, están las instituciones, es decir, vamos a ir teniendo justamente a diferentes agentes que estén dentro de esta estructura, y lo que queremos es que el clima escolar nos lleve hacia lo comunitario, ¿sí? Empezar a pensar otras formas de comunidad, y de verdad es muy en serio. Les cuento una anécdota que me contaba mi papá. Él es de un pueblo de Hidalgo, y entonces él decía que cuando él era chico, él salía a la calle, bueno, él tenía chance de salir al recreo e irse a meter al río que había, ¿no? Ese era su recreo, irse a correr al río. Entonces corrían al río, pero a veces se les pasaba el tiempo, y si cualquier adulto los veía, fuera quien fuera, les decía, le voy a avisar a tu abuelo. Es decir, había un sentido en donde cualquier persona de la comunidad los arropaba, los cuidaba y les podía decir, oye, creo que ya es la hora de regresar a clase, o si los veían solos, ¿dónde está tu abuelo? ¿Dónde está tu mamá? Y si no, te acompaña. Es decir, había otro sentido de comunidad. Poco a poco eso se ha ido perdiendo, en algunos lados más que en otros. A veces en comunidades chicas es muy bonito ver que eso se mantiene, aunque tenemos otra serie de problemáticas complejas que tienen que ver con usos, costumbres, lo podemos discutir, es muy, muy complejo. Pero el punto es que el clima escolar al que apelamos es otras formas de comunidad. ¿Sí? Hoy en día estamos muy, ya yo les decía, la mayoría nos dicen, pero ¿cómo le hago? Ya todo el mundo es bien individualista, ya todo el mundo quiere nada más para él y nada más si tiene un beneficio. Y es que yo tengo 2 trabajos y salgo corriendo y no tengo el tiempo, hay que lo haga alguien más que tenga el tiempo. Yo no tengo tiempo, tengo vida, tengo hijos, etc. Entonces, justamente, ¿cómo es que empezamos a generar condiciones para darnos cuenta que si no le entramos todos, pues esto no se mueve? Esto no camina hacia otro lado. Todos necesitamos empezar a ver que tenemos una parte de corresponsabilidad en que generemos otras posibilidades de comunidad. Y ahí es donde es bien importante, soy corresponsable. No soy el único, pero sí tengo una parte que sí me corresponde hacerme cargo y hasta dónde me hago o no cargo. Entonces, este proyecto escolar comunitario, que tiene que ver con la planificación de un conjunto de actividades, y ahí vemos, ¿no? Desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje participativos, contextualizados y orientados a una problemática o necesidades propias de la localidad. ¿Sí? A veces identificamos muy bien que en esta localidad o con este grupo yo tengo ciertas cosas a trabajar y a lo mejor con el siguiente grupo no, pero tengo que poder contextualizar, identificar muy bien, porque eso es lo que me va a permitir que mi estudiante realmente se apropie de aquello que yo le quiero proponer como contenidos en cualquier área de conocimiento y recurso. Promover la autonomía didáctica, esto que les pedimos que lo tomemos muy en serio. Es la primera vez que nos dicen tienes autonomía didáctica, entonces vamos a tomarnos en serio el generar actividades, el generar materiales que estén pensadas desde lo propio, desde la localidad, ¿sí? Para que sea realmente significativo para nuestros jóvenes, y generar trabajo colaborativo con los diferentes agentes, aula, escuela, comunidad. Y entonces, ¿qué queremos? Que se vincule con el entorno y se impulse la transformación personal y social, ¿sí? Entonces, si yo quiero que alguien se conciba a sí mismo como agente de transformación social, lo primero que tengo que visibilizarle es de qué manera se han ido construyendo esas realidades, eso donde está ahí. Y entonces, conforme se va dando cuenta de que eso se ha ido poco a poco construyendo, entonces puede irse dando cuenta que también lo puede ir deconstruyendo o puede irlo trabajando de distinta manera para movilizarse, para moverse hacia otros estados.
Y entonces, bueno, ahí vemos el objetivo que dice que reflexione, ¿no? Que descubra que el conocimiento es algo útil y significativo, ¿vale? Que el conocimiento, que eso que ve en las aulas, que eso que vemos en las escuelas, no está desligado de su realidad, sino al contrario, le sirve para pensarse, para posicionarse de una manera distinta en su realidad, y entonces que puede empezar a proponer alternativas de solución, y necesitamos ahí empezar a recuperar toda la creatividad que tienen los jóvenes, todas las potencialidades que tienen los jóvenes, y que muchas veces han sentido que justamente no pueden aportar, o no se les escucha, o no hacemos caso a eso que ellos están ubicando como problemáticas. Entonces, empezar a escuchar eso que ellos están observando, porque están en un momento de muchísima creatividad y muchísima energía, y a veces es un momento, o tenemos la posibilidad de ir canalizando toda esa energía, todas esas potencialidades hacia algo que nos lleve a la comunidad. Y bueno, ¿quiénes participan? Pues participan, como ven ustedes, colectivo, ¿no? Del escolar, el colegiado docente, interdisciplinario, decíamos, ¿no? Que vamos a ir generando esa posibilidad. Va a haber un comité por plantel, formado por directivos, formado por docentes, estudiantes, comunidad. El colectivo, ¿no? Tiene que estar representado los estudiantes, por eso les decía, no es únicamente que parecería que el tema llega desde el director, desde el docente, y el alumno dice nada más, bueno, pues ni modo, tengo que escuchar tal plática, ¿no? Sino que él empiece a sentirse partícipe y que está dentro de ese proyecto, que es parte y que es una parte central de ese proyecto. Y entonces queremos llegar hacia la comunidad. Como vemos, todos tenemos que irnos generando, ¿no? La posibilidad de interrelacionarnos, de generar una red de apoyo unos con los otros. Y bueno, creo que ya por ahí, ya me tardé mucho.